Bienvenidos a esta nueva clase. En la unidad Capacitancia y Dieléctricos abordaremos en esta ocasión el tema de capacitores. Realizaremos el cálculo de la capacitancia para 3 configuraciones diferentes de capacitores. Un capacitor de placas paralelas consiste en 2 placas paralelas conductoras, cada una con área A y con cargas más Q y menos Q respectivamente, separadas una distancia D, como se muestra acá en la figura. Las 2 placas, la placa superior y la placa inferior, ambas con una superficie A y separadas una distancia D. La placa superior está cargada positivamente y la placa inferior está con carga negativa. Asumimos que las dimensiones de las placas son demasiado grandes en comparación con la distancia que están separadas para que consideremos el campo eléctrico E entre ellas de manera uniforme. De esta manera evitamos los bordes y tener el campo de una forma no uniforme, es decir, contorneado. Vamos a continuación a determinar la capacitancia para este tipo de capacitor o condensador. ¿Cuáles son las consideraciones que tomaremos? En primer lugar, supondremos que los conductores, o sea las placas, tienen cargas positiva y negativa. A partir de ahí, calcularemos el campo eléctrico entre las placas utilizando la ley de Gauss. Posteriormente, calcularemos la diferencia de potencial cuando ya tengamos calculado el campo a partir de la expresión el integral de línea E.dl. Ya con la diferencia de potencial encontraremos la capacitancia a partir de la definición C igual a Q entre diferencias de potencial. Entonces, a continuación, calcularemos la capacitancia para el capacitor de placas paralelas. Recordando, se nos pide determinar la capacitancia del capacitor de placas paralelas con áreas de placa A, cargas más Q y menos Q y separadas una distancia D. Ok, a partir de la ley de Gauss nosotros pues planteamos nuestra expresión epsilon integral cerrado de E.ds igual a Q. Como nuestro campo eléctrico es constante debido a las dimensiones de las placas y es además paralelo al vector de superficie, entonces únicamente nuestro integral se nos reduce al calcular el ds, y el ds es el área entre las placas. Entonces el integral se convierte en epsilon sub 0 por el campo eléctrico por el área igual a Q. Entonces de aquí nosotros podemos despejar el valor del campo eléctrico E quedando de esta manera. Ok, de ahí, de la ecuación para calcular la diferencia de potencial, sustituimos el valor del campo eléctrico y sustituimos los límites. La carga de prueba se mueve del punto 1 al punto 2, es decir, desde 0 hasta D es la distancia que recorre, o sea, la separación entre placas. Resolviendo el integral, considerando esta parte como constante, pues el integral de línea se convierte nada más en D. Luego, a partir de ahí, de la ecuación de la definición de capacitancia y sustituyendo, pues nos queda de esta manera, sustituyendo en la expresión Q entre delta B y simplificando se queda en epsilon sub 0 por A entre D. Quiere decir que la capacitancia de un condensador de placas paralelas es proporcional únicamente a la superficie de sus placas e inversamente proporcional a la separación entre ellas. Para calcular entonces la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, basta únicamente multiplicar epsilon sub 0 por el área de las placas y dividirlo entre la separación entre ellas. Veamos ahora otro tipo de capacitor, un condensador esférico. Se nos pide calcular la capacitancia de un condensador formado por 2 conchas metálicas esféricas concéntricas de radios A y B.
Pues acá en la figura podemos observar, tenemos la concha interna o concha menor y la concha externa o mayor. Supondremos que la concha pequeña, o sea la interior, tiene una carga más Q y la externa una carga menos Q. Lo primero que debemos de calcular es la diferencia de potencial entre ambas placas, es decir, BA menos BB, el potencial A menos el potencial B. Luego, al dividir el potencial entre la carga, se obtiene la capacitancia. Entonces, ese va a ser el mecanismo que vamos a utilizar nosotros. Para encontrar el delta B, determinamos primero el campo eléctrico. Ahora, para encontrar el valor del campo eléctrico, imaginamos una superficie gaussiana, esférica, concéntrica y de radio R, de tal manera que el radio de esa superficie gaussiana está entre A y B, así como se muestra en la figura en estos trazos punteados. Aplicando la ley de Gauss, entonces sabemos nosotros que la superficie de una esfera es 4pi r cuadrado. Luego, la carga es Q. Partiendo de ello, y por la ley de Gauss, E por 4pi r cuadrado es igual a Q entre epsilon sub 0. Despejando el campo eléctrico, pues nos queda Q entre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Ahora, la diferencia de potencial o diferencial de potencial, sabemos nosotros que lo calculamos como E punto de L. Y al integrar obtenemos esta expresión. Nos movemos desde B hasta A. Ok, entonces sustituyendo en la expresión que el campo eléctrico nos dio Q entre 4pi epsilon 0 por r cuadrado, sustituimos entonces en la diferencia de potencial, nos queda de esta manera. Esto es constante, sale del integral, y entonces nuestro integral se convierte de B hacia A de dr entre r cuadrado. Integrando la expresión, nos queda, ya evaluando los límites, 1 entre A menos 1 entre B, todo por Q entre 4pi epsilon sub 0. Esta es la diferencia de potencial. Recuérdense que lo que estamos calculando es la capacitancia para un capacitor o condensador esférico. Sustituyendo en la definición de capacitancia, ya con nuestro valor de diferencia de potencial encontrado, pues nos queda de esta manera. 4pi epsilon sub 0 entre 1 sobre A menos 1 sobre B. Haciendo la resta de las fracciones y simplificando, pues la expresión se vuelve así. 4pi por epsilon sub 0 por AB sobre B menos A. Esta es la expresión para calcular la capacitancia de un condensador esférico. Si se recuerda, para el capacitor de placas paralelas, la capacitancia únicamente dependía directamente proporcional de la superficie de las placas e inversamente la separación entre ellas. Acá en un capacitor esférico es diferente. Por último, hablemos ahora del condensador cilíndrico. Considera un condensador formado por dos conchas cilíndricas, así como se muestra en la figura, ambas rectas y coaxiales e infinitas su longitud, de radios A y radio B, como se muestra en esta figura. Vamos a considerar nada más para el cálculo de la capacitancia únicamente un trozo de longitud L. Un trozo de longitud L. Al igual que en los casos anteriores, vamos a suponer primero que la concha menor tiene una carga lambda, por unidad de longitud, y la concha externa con menos lambda. Deseamos saber la diferencia de potencial BA menos BB, ya que dividiendo la Q entre delta B se encuentra la capacitancia. Entonces el procedimiento es prácticamente similar a como se hizo con el capacitor esférico. Para encontrar la diferencia de potencial, primero determinamos el valor del campo eléctrico. Para ello vamos a encontrar el valor del campo. Imaginamos una superficie gaussiana con forma cilíndrica, coaxial. Esta superficie gaussiana tendrá una longitud L y un radio R tal que oscile entre A y B. Puede observarse acá en la figura. La superficie gaussiana es la superficie punteada.
Entonces ahí aplicamos la ley de Gauss. El flujo a través de esa superficie lo calculamos como E por 4pi por R por L, donde 4pi RL es el área de la superficie del cilindro. La carga encerrada la podemos calcular nosotros como la densidad de carga por la longitud, o sea, lambda por L. Luego, por ley de Gauss, aplicamos la integral y nos queda de esta manera, que la E por 2pi RL es igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Despejando el campo eléctrico, nos queda de esta manera, que el campo eléctrico es igual a lambda entre 2pi por epsilon sub 0 por R. Tal y como lo hicimos en el capacitor esférico, para calcular la diferencia de potencial aplicamos su definición, menos el integral de B hacia A de E punto de R. Sustituyendo los valores encontrados del campo eléctrico en la expresión, nos queda de esta manera. La diferencia de potencial es igual a lambda entre 2pi epsilon 0, que sale del integral por ser constante, por el integral de línea desde A hacia B de R sobre R. Resolviendo el integral, pues nos queda que es el logaritmo natural de B entre A. Luego entonces, para calcular la capacitancia de un capacitor cilíndrico, lo hacemos de la misma manera. La carga en la longitud L entre la diferencia de potencial. Es decir, la carga es lambda por L entre diferencia de potencial que la acabamos de calcular acá. Sustituyendo y simplificando nos queda esta expresión. 2pi por L por epsilon entre el logaritmo natural de B entre A. De esta manera se calcula la capacitancia para un capacitor cilíndrico. Son las características o las configuraciones más comunes que usted encontrará en capacitores. Haciendo un resumen de lo mismo, pues tenemos nosotros primero el capacitor de placas paralelas. Para calcular su capacitancia únicamente multiplicamos epsilon por el área de la placa y lo dividimos entre la separación entre ellas. Luego el capacitor esférico, pues para calcular su capacitancia multiplicamos 4pi por epsilon sub 0, que sería la constante, por AB entre B menos A, donde A y B son los radios de las placas. Por último, el capacitor cilíndrico. Para calcular su capacitancia empleamos la expresión 2pi por L, donde L es la longitud del cilindro, por epsilon sub 0 entre el logaritmo natural de B entre A, donde B es el radio mayor y A es el radio menor. De esta manera usted puede emplear las expresiones para calcular los capacitancias según sea la configuración del capacitor. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Pues usted observó que en los tres casos, se siguió el mismo procedimiento. En primer lugar, se supone que las piezas conductoras tienen carga, o sea, las placas están cargadas. En segundo lugar, se encuentra el campo eléctrico empleando la ley de Gauss. Se forma la superficie gaussiana de acuerdo a la forma geométrica que tenga el capacitor. Posteriormente, integra E para encontrar la diferencia de potencial. Y por último, lo divide esa diferencia de potencial entre la carga para calcular su capacitancia. Ahora, el procedimiento se basa en suponer que las piezas conductoras están cargadas. De ahí parte. Pero en la respuesta final se observa que en la capacitancia siempre resulta independiente de la cantidad de carga que se asume. Entonces, por ello, podemos asumir que la capacitancia es una propiedad que depende únicamente de la forma, del tamaño y la orientación relativa de las piezas conductoras, es decir, de las placas. También la capacitancia depende del dieléctrico. El dieléctrico es un aislante que se ubica entre ambas placas. En estos casos no lo hemos utilizado. Quiere decir que para las tres configuraciones que hemos calculado la capacitancia es sin dieléctrico. Pero en todo caso no depende si el condensador está cargado o no, sino tampoco lo tenemos como el ejemplo del volumen de una botella. El volumen no depende si la botella está llena o está vacía. El volumen de la botella siempre será el mismo. El contenido es lo que cambia.
Entonces, para calcular la capacitancia no depende si ésta está cargada o no está cargada. Únicamente depende de sus dimensiones, de su forma, su tamaño y orientación relativa de las piezas conductoras y en su caso si tuviese del dieléctrico. Quedamos hasta aquí entonces con la capacitancia de los dieléctricos y capacitores. Nos vemos en una siguiente oportunidad.